colocada en una placa de Petri donde se colocan nutrientes y podemos ver colonias posteriormente a la incubación encima de la membrana. Desventaja de este método. La desventaja más importante de este método es que muchas veces no conocemos el alimento o el producto que va a ser filtrado. Entonces, como no sabemos, podemos tener una confluencia de colonias, todas juntas, que al final a veces decimos que está negativo, pero no es que estamos viendo, porque están tan juntas las bacterias que crece como una capa total y pensamos que es negativo y es positivo. Y entonces es muy aventurado el uso de filtración de membrana. Sin embargo, cuando uno lo afina, el método es bastante confiable, es bastante bueno, y existe este método. Seguimos con el otro. Disculpe. Ajá. ¿Eso es lo que utilizan para analizar agua? Correcto, correcto. Podemos pasar 100 mililitros de agua a través de un quitasaco con un vacío, ¿verdad? Pasamos los 100 mililitros de agua a través de la membrana, nada más ponemos la membranita y la ponemos encima del agar, o le colocamos unas sustancias en la membrana, se incuban y se cuentan las bacterias. Es muy utilizado en la industria de aguas. Porque se empezó a utilizar en los años 80, era un método que se utilizaba un instrumento que por densidad óptica podíamos computar bacterias. Entonces, a través de una cubeta o un tubo, colocábamos la muestra y íbamos sondeando la muestra durante el tiempo, y conforme la turbidez reflejábamos y hacíamos una curva, la famosa ley de Beer, ¿verdad? Y dependiendo de la concentración de bacterias, con respecto al tiempo, pues sabíamos cuántas bacterias había en la muestra. Si la densidad óptica subía en 1 o 2 horas, pues teníamos millones. Si subía a las 4 o 6 horas, era menos, y así sucesivamente, hasta 24 horas. Lo negativo de este método, carísimo, ¿verdad? Se ocupa un instrumento bastante. Luego se ocupa una multicomputadora, porque cada celda es una muestra. Imagínense montar 100 muestras, tenemos que tener 100 celdas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener 100 computadoras analizando esto. Entonces no es un método, digamos, alcanzable para nosotros, sin embargo conozcan, ¿verdad? Porque resulta que en el futuro van a haber tecnologías que van a combinar una serie de cosas. ¿Estamos claros con este método? Densidad óptica es lo que se utiliza, y lo que estábamos hablando era lo negativo. Bueno, la parte alcanzable, y la otra parte negativa, ¿cuál es? La sensibilidad. Eran muestras que tenían que tener más de 100 bacterias, entonces ahí hay muestras que no tienen más de 100, entonces ahí sí estamos mal, ¿verdad? ¿Okay? Seguimos. Este otro método también es un método que cuenta partículas a través de impedancia. Resulta que se pasa a través de un poro las partículas, pues cada bacteria pasa por el poro, y por un cambio de impedancia se hacía el cómputo y eventualmente se reflejaba la concentración de bacterias. Eso se utiliza para medir células somáticas también, células en glóbulos blancos, por ejemplo, los hemogramas. Se llama citometría de flujo. Seguimos. Están los métodos cromogénicos o fluorogénicos, que a través de lámparas ultravioleta nos pueden emitir ciertos colores y eventualmente hacer cómputos. ¿Han oído hablar de este método? ¿Qué ventaja tiene este método? La ventaja que tiene este método es que, por ejemplo, muestras como, por ejemplo, que tienen colores muy profundos, ¿verdad? Realmente cuando nosotros agregamos una muestra de colores profundos a una placa de Petri, prácticamente no podemos ver colores, porque el color mismo hace que las colonias no se logren ver.
Entonces, ¿cómo hacemos los cómputos? ¿Verdad? Entonces, a través de lámparas fluorescentes, como la muestra florece, eventualmente podemos hacer esto. ¿Okay? Entonces, importante saber que no existe ningún método óptimo en la actualidad. Por eso estamos haciendo este recorrido, para que sepan de todo lo que hay, con sus ventajas y sus desventajas. Muy poquito, lo estamos haciendo así apenas por encimita, ¿verdad? Estos son métodos cromogénicos, donde las bacterias enzimáticamente reaccionan y producen color. Le colocamos una enzima y nos dan ciertos colores, y esto existe en la actualidad para detectar listerias, salmonelas, E. coli y así sucesivamente. Igual, imagínense si yo le pongo un achiote a eso de color rojo, ¿qué pasaría? Si el color que yo ando buscando son colonias de color morado, por ejemplo, con un fondo rojo no se podrían ver, ¿verdad? Entonces vean que no hay un método realmente que uno diga, mira, me quedo con esto, me quedo con aquello. La verdad es que siempre hay que buscar alternativas y eventualmente ya vamos a ver alternativas significantes. ¿Okay? Seguimos con la otra. Este es el famoso método también tradicional, que es a través de asas microbiológicas que se hacen rayados con una placa de Petri y se hacen diluciones de 4 veces hasta lograr concentraciones inclusive del 1 en 100.000. Pero ¿qué desventaja tiene esto? Que es poco preciso, ¿verdad? Esto se hace para hacer cómputos, digamos, en muestras químicas, pero estos métodos existen, también se pueden utilizar en algún momento dado. Eso se llama rayado encima de la superficie del agar. También se pueden usar unas asas que se conocen como asas de Vygotsky. No sé si han oído hablar de eso. ¿Sí? Sí, esa cita se pasa, se agrega el mililitro encima de una placa ya sólida y se pasa la asa de Vygotsky. ¿Qué beneficio tiene esto de Vygotsky y del asa convencional con respecto al método tradicional que vimos de chorreo en placa? ¿Qué beneficio tiene? Que el shock térmico que reciben las bacterias no va a ser tan severo acá porque la placa ya está sólida. Los agares, para mantenerse líquidos, necesitan temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius. Entonces, muchas bacterias no soportan ese shock térmico. Sobre todo si ustedes tienen muestras muy frías, ¿verdad? No han sido atemperadas. Entonces va a haber un problema de shock térmico y nos van a matar las bacterias y no van a crecer. Entonces muchas personas me preguntan, bueno, ¿cuál sería el motivo? Y es que por el shock térmico, ¿verdad? Entonces podemos hacer alternativas como estas. En el Petri film no tenemos que hacer eso. Pero bueno, tampoco me quiero adelantar. Seguimos. A través de la biología molecular hemos logrado hacer avances que nunca se habían avanzado tan gigantescamente en estos últimos 20 años. Los últimos 20 años se han cambiado géneros y especies de bacterias gracias a los estudios moleculares. Resulta que las evoluciones que tenemos con estos métodos moleculares es que nos van a permitir no solo identificar, sino cuantificar bacterias. Entonces aquí hay un ejemplo de una corrida electroforética donde podemos ver diferentes concentraciones de bacterias. El número 9 tiene una concentración de 1000 unidades formadoras de colonias en mayúscula, así se anota siempre. UFC siempre tiene que ser en mayúscula, porque lo he visto en minúscula. Tiene que ser en mayúscula. Y la L grande, porque es de litro, ¿verdad? La L grande y la M pequeñita. Esas son las unidades internacionales. He visto la L chiquitita. El litro no se reporta en L pequeña, se reporta en grande. Ok, entonces vean, comparen la corrida electroforética de 9 con respecto, por ejemplo, a esta. La vemos más intensa. Entonces, a través de estos métodos podemos también cuantificar y, por supuesto, que es la huella digital número 1 en este momento. Es un ADN.
acuerdo? Seguimos. Y está el método más antiguo que ha existido, el microscopio. Podemos cuantificar bacterias a través del microscopio. ¿Qué beneficio tiene este método? Bueno, que no tenemos que gastar mucho, nada más con una simple tensión, colocamos la muestra y vemos a través del microscopio bacterias. ¿Qué desventaja tiene? Sensibilidades. ¿Por qué? Porque resulta que tienen que ser grandes cantidades de bacterias para poderlos cuantificar, como por ejemplo la leche se cuantifica a través de estos métodos. Los factores de conversión o de multiplicación son de 20.000 para arriba. Entonces, una bacteria que veamos a través del microscopio, tenemos que multiplicarla por 20.000. ¿Ustedes se imaginan? Un error. Sería un desplome, ¿verdad? La que sigue. Entonces, a través de este método podemos ver cualquier microorganismo y lo podemos cuantificar. Pero la desventaja es esta. ¿Okay? Seguimos con el otro método. Está el método de espiral, que es el método poco conocido en nuestros medios. Es un método, ¿alguien lo conoce? Para nada. Bueno, eso está en nuestro laboratorio ahorita en este momento. Es un método bastante preciso porque utiliza un sistema robótico, ¿verdad? Y a través de una placa de Petri podemos nosotros hacer diluciones hasta 1000 veces en una misma placa con una precisión increíble. Es un método aceptado por la OAC y es un robot prácticamente que a través de una jeringa inocula microcantidades y cada vez que da vuelta la placa de Petri va inoculando menos cantidad hasta hacer una dilución de 1000 veces en una misma placa. ¿Ya se imagina? No hay shock térmico, no hay nada, no hay contaminación cruzada, ¿verdad? Es prácticamente un método muy seguro y en la actualidad se conoce como el método de oro, como el estándar de oro. ¿Ok? En resumen, tenemos aquí un alimento que vamos a hacer una dilución, ¿verdad? La dilución puede ser manual, puede ser automatizada. Hay aparatos automatizados que también tenemos en el laboratorio. Podemos hacer la homogenización manualmente. Importante cuando hacen la homogenización manual es establecer el tiempo, porque hay gente que llega y pesa un alimento y lo homogeniza solo unos cuantos segundos y posteriormente lo agrega a las placas de Petri. Eso está mal. Hay que establecer exactamente cuánto tiempo tengo que ¿cómo se llama? Homogenizar la muestra. Si voy a hacer un minuto, todo el mundo igual. Porque si Pablo lo hace en medio minuto y la otra persona, don Jorge, lo hace en 1 minuto, 3 minutos, pues van a haber diferencias abismales. Obviamente, si pudieran conseguir el masticador o el homogenizador o el stomacher o el stomacher, como dicen aquí, ¿verdad? Entonces, obviamente vamos a tener ahí una homogenización totalmente estandarizada. Ok, posteriormente, ¿qué es lo que pasaba antes? Bueno, podemos chorrear placas de Petri con las diferentes diluciones o irnos al aparato robotizado que nos hace las 3 diluciones, las 3 placas en una sola y eventualmente hacer la lectura a través de medios electrónicos o de manera manual. ¿Seguimos? Así se ven los crecimientos en una espiral. Entonces, tenemos concentraciones de bacterias muy grandes al principio porque la maquinita va agregando volúmenes mayores y conforme va dando vuelta va agregando volúmenes menores. Entonces ya vemos colonias más separadas que pueden ser contadas fácilmente. El cómputo en espiral es diferente al cómputo bacteriano directo, ¿de acuerdo? Hay todo un reglamento que lo pueden encontrar ahí
pan. Seguimos. Y obviamente está el producto estrella de hoy, el método de Petrifilm, que es más o menos un método alternativo, que ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Ese es el postre. Ese es el postrecito. Seguimos con el otro. Ok. Todos los métodos microbiológicos que conocemos y que ustedes han estado usando son métodos presuntivos. Todos los métodos microbiológicos son presuntivos. Cuando yo digo que tengo una E. coli, porque la veo de color azul, o porque sencillamente la veo en una placa Petri que me floreció y me produjo fluorescencia, porque el método fluorogénico es así, y que probablemente eso sea E. coli, probablemente sea coli, ¿de acuerdo? Es presuntivo. ¿Por qué así lo establecimos? Bueno, pues se estableció así para hacerlo rápido y oportuno, porque resulta que no hay, a la hora de poder hacer una bioquímica, una identificación, ocuparíamos todo esto que ustedes van a ver aquí. Yo, para hacer una identificación bacteriana con un 70% de confianza, solamente un 70% de confianza, tengo que hacer esto. Ahí hay un ejemplo de una tabla donde están lactobacillus, Fermentum, pongámoslo acá, el 5L, el 3L, y vean ustedes todas las pruebas que hay que hacer para establecer con un 70% de confianza de que se trata de un lactobacillus. Podemos mencionar algunas: la D-arabinosa, inositol, maltosa, lactosa, todo este montón de azúcares. ¿Cuántos cuentan ahí? ¿Cuántos podrían haber? Unas 20, 30 pruebas, ¿verdad? Con esas 20, 30 pruebas yo le digo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Esto lo meto en una computadora y la computadora me da por probabilidad que se trata de lactobacillus fermentum 3L. ¿De acuerdo? Esto sí es una identificación en serio, pero alguien que me llegue y me diga, mire, esto es una E. coli, probablemente que sí, hay que confirmarlo, y hay que hacer pruebas bioquímicas como estas. Hacemos la siguiente. Esto son pruebas bioquímicas en miniatura que también se hacen y viene con un software y todo lo demás, y de acuerdo a las reacciones, ¿verdad?, eventualmente nosotros podemos identificar. Entonces ya saben por qué es presuntivo la E. coli de aquí, porque solamente estoy haciendo una prueba, una que es la reacción enzimática, o dos, el gas, porque es una lactosa positiva en el caso de la E. coli, solo estoy viendo gas y ya, y con eso es suficiente. Cualquier microbiólogo se muere de risa, ¿verdad? Pero sin embargo en alimentos se acepta porque ocupamos resultados prontos e inmediatos, y eso es suficiente. Entonces es muy importante que tengan ese concepto, ¿verdad?, que todos los métodos microbiológicos de alimentos son presuntivos y que eventualmente podrían llegarse a confirmar en algún momento, ¿verdad? Inclusive muchas bacterias, el 10-20%, no son capaces de crecer ahí, ¿verdad?, por condiciones variables, y en fin, por pérdida de condiciones fenotípicas de las bacterias, pierden la capacidad de reaccionar y eventualmente no crecen, no lo están viviendo. Por eso la FDA establece que duplicado por lo menos nos da una idea de que sí o no, en alguna sí, en alguna no, ¿verdad? Y sacamos un promedio, entre comillas, porque no es un promedio. Dígame, Susana. Ahora que están saliendo de moda las pruebas con el ADN, también son presuntivas. Ok. Ven, velo desde este punto de vista. En microbiología se dice que una prueba es confirmatoria hasta que yo tenga la colonia en la mano, ¿verdad? Así, en una placa de Petri diga, esta es mi sangre. Eso es confirmado. Entonces, una prueba donde corre en una máquina
donde no hay colonias y no existe nada, sigue siendo posible. ¿De acuerdo? Sí, porque tenías algo de... Lo que hay, por eso, al final de todos los métodos, al final del panfleto, dice, toda prueba positiva debe ser confirmada por más ADN, por más DNA. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Hasta que veamos la colonia en vivo y a todo color. Que eso es otra cosa importante. Los métodos microbiológicos directos, por ejemplo, no son capaces de detectar si están vivos o muertos. Por ejemplo, yo abro una lata de un enlatado donde las bacterias están prácticamente muertas o esqueletos de bacterias, y yo las puedo tener y verlas al microscopio y veo aquel montón, ¿verdad? Pues están muertas, no están vivas. Entonces, muchos productos de ADN y muchos productos que existieron anteriormente no diferenciaban entre lo vivo y lo muerto, porque agarraban partículas de ADN muertas, ¿verdad? Y las replicaban, entonces no diferenciaban si estaban vivas o muertas. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Que estén vivas, porque son las que se van a duplicar y son las que van a contaminar. Las muertas no, las muertas que se queden ahí, ¿verdad? Bueno, seguimos con la otra. Para terminar, ¿qué es eso? ¿Saben qué es eso? No. Este es un cabello con bacterias pegaditas ahí. Para que vean el montón de bacterias que pueden existir en un ligero milímetro pelo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es todo, creo. Para los que quieran anotar, las personas que no tengan información de nosotros, ahí están nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos, nuestro Facebook, ¿verdad? Y la paginita web, ¿quieren anotar? Esto es todo lo que les traía, porque no quiero abusar de mi garganta. Quería hacer así como un repaso de los métodos microbiológicos que hay en la actualidad. Eventualmente van a abrir otros métodos como láser, hay métodos que van a usar microchips y cosas de ese tipo. En el momento que todo eso vaya viniendo, un montón en el mundo. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Estas son placas tradicionales. Por favor, no las abran porque huelen feo. Tradicional y espiral, para que comparen. ¿Ya copiaron la información? ¿O les doy un chance? Sí, ya la tienen todos, no tienen previamente. Estamos debajo de 10 si son 10 minutos. Si son 15 minutos, multiplicamos todo de manera, ¿verdad? De manera proporcional, 15 minutos. Generalmente, cuando no sabemos realmente el grado de contaminación, debemos de estimar colocando las placas durante 15 minutos. Ya una vez que conocemos el grado de contaminación, podemos bajar a 10 minutos para hacerlo más práctico y más rápido. Recordemos también el dado número 5, no sé si algunos ya saben de eso. ¿Hay alguien que sepa el dado número 5? No, les recuerdo. Sí, me tomo un ratito, por lo menos, para eso. Es importante. La técnica del dado número 5 es una técnica que nos permite valorar con buena precisión sectores o, ¿cómo lo podemos llamar? Áreas de trabajo dentro de una planta de alimentos de una manera precisa. Por ejemplo, si yo tengo aquí el empaque y por aquí hay una bodega, ¿verdad? Si yo coloco una placa en el centro, que es lo que normalmente hacemos, muchas veces no tenemos el cómputo, digamos, fuera de lo normal, pero resulta que si yo coloco una placa por acá y aquí hay una puerta de la bodega, la placa tiene un recuento superior a lo que consideramos normal. Entonces,
yo establecí, eso es algo nuestro, es una técnica nuestra, no aparece en ningún libro de literatura ambiental, y lo establecí gracias a una empresa farmacéutica que logramos encontrar los problemas de ellos a través de este método. El dado número 5 es simplemente colocar 5 placas en una área más o menos razonable, no es una área grande, digamos, todo un gimnasio, sino que obviamente una área razonable, colocar la placa en conformación al dado número 5. ¿Por qué eso? Bueno, porque es la única manera de darnos cuenta si tenemos un vector o una tendencia de contaminación, como en este caso, que la placa de aquí nos dio más alta que la de acá, que la de acá y la de acá. Entonces podemos establecer de que la fuente de contaminación tiene este vector. Entonces es importantísimo. Vea que si yo hubiera puesto solo una placa no me doy cuenta, pero si coloco en esta conformación voy a tener la tendencia de contaminación y puedo decir exactamente a dónde viene el aire contaminado. ¿Qué pasa si todas las placas salen igualmente contaminadas? La contaminación viene de arriba. Como si todas las 5 placas salen parecidas y están fuera del valor normal, entonces quiere decir que viene del cielo raso. ¿De acuerdo? Pero si viene de aquí, o si viene de por acá, podría ser un extractor que se encuentra por aquí, o una ventana por acá, y así sucesivamente. Entonces, una placa no nos dice nada. Lo ideal es que ustedes coloquen por lo menos 5 placas en una área determinada. ¿Está clarito? ¿Les gustó eso? Bueno, dicho. Muy bien. Y la otra, la última, para que continúe, eso está en el Facebook, por si acaso lo quieren ver. Y esto es lo del BAN. Y esta es la página del BAN. Acá se meten en FDA y ven el BAN online. Aquí está el recuento total aeróbico y aquí viene la regla. Viene lo que ocupamos y viene como un ejemplo de cómputo. Esto es aerobic break count en inglés y cómo debo reportar. Aquí vienen los ejemplos, aquí vienen las fórmulas que yo les hablé, ¿verdad? Y vienen los óptimos de las placas, vienen ejemplos de los óptimos, por ejemplo, en una división 1 en 100, cuál podría ser el cómputo en una 1000 y lo que les hablaba de valores estimados. Por aquí están. Vamos a ver. Aquí estas son las reglas, ¿no? Creo que son 10 de ellas. Ninguna de esas dice cuando la placa no tiene tantas, yo debo colocar los valores estimados. Igual cuando hay mucho lo hago diluido. Entonces ahí se lo leen con calma, ¿verdad? Es bastante literatura y es importante que sepan este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Eso es lo que quería enseñarles. Muy bien. Gracias. Vamos a ir.